Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestros. Bueno, nuestro primer tema es sobre disciplina escolar, desarrollo y aplicación. Como primer punto, pues debemos conocer qué es la disciplina. Y bien, esta disciplina pues se refiere principalmente al conjunto de todos esos procedimientos, normas y reglas que nosotros como docentes tenemos que aplicar dentro del salón de clases, sea de manera presencial o virtual, porque esto nos permite a nosotros poder establecer objetivos durante todo este proceso de aprendizaje que principalmente se da en cada módulo o en cada hora de clase. Entre los componentes de la disciplina escolar, pues tenemos que básicamente es primordial la dinámica que tiene el maestro con los alumnos. De estas interacciones, pues, dependiendo de la actitud que tenga el docente, tanto los alumnos, pues va a depender mucho de ese ambiente o clima escolar que tengamos en el aula. El profesor en esta parte, pues, es de suma importancia porque es la figura que va a crear ese ambiente óptimo para que existan las condiciones necesarias que permitan al alumno, pues, alcanzar cada una de las metas y propósitos que el docente ya planificó, previo a la asignatura o previo a la clase. Entonces, dependiendo de estos objetivos, se va a planificar esa clase y es ahí donde va a tener lugar la disciplina, porque esta, dentro del ámbito educativo, pues actúa dentro de 3 campos, que es el ejecutivo, instructivo y formativo. Entonces, el docente es la principal figura de orientación y gestiona el tiempo, la convivencia, la manera de interactuar entre los miembros del grupo. Y principalmente lo que hace el docente, pues, es que puede potenciar, la actividad y la activación de los alumnos en relación a las estrategias que él pueda utilizar, que les permitan, pues, aprender. Entonces, el profesor va a ser visto como gestor de la convivencia. Desde el momento en que el docente establece los objetivos que busca alcanzar en esa clase, pues los alumnos tienen un mejor panorama de lo que van a aprender en esa hora. Entonces, es importante que antes de iniciar una clase, pues informemos a los alumnos cuáles son los objetivos o el objetivo que se pretende alcanzar al finalizar esa clase. Y esto pues obviamente va a repercutir en los procesos de aprendizaje de los alumnos. El otro punto es que el profesor, como potenciador del funcionamiento de los grupos, el profesor pues principalmente va a guiar, va a coordinar, gestionar cada una de las interacciones que establezcan entre alumnos, alumnos con docente y docente con alumnos. El otro punto es el profesor y las estrategias de resolución pacífica de conflictos. En esta parte es muy importante que contemos con las herramientas necesarias para poder solucionar los conflictos que en cualquier momento puedan llegar a tener lugar en el salón de clases. Y para ello, pues es importante que el docente cuente con los conocimientos, las habilidades y las herramientas necesarias para poder tener este manejo de la conducta en el aula. Y es parte de lo que vamos a ir presentando al finalizar ya casi el módulo.
La imagen del profesor, como ya decía, es importante porque es lo que proyectamos a nuestros alumnos. Si yo soy un docente que todo el tiempo está o echando relajo o dando lugar a que los alumnos continúen con una dinámica que no es con el objetivo de que ellos puedan aprender los contenidos, sino que ya es fuera de, entonces ahí tengo yo que actuar a tiempo para que no se pierda el objetivo por el cual estoy dando esa clase. Entonces, en esta dinámica, pues lo que va a importar mucho es la voz del docente, las palabras que utilice, la forma de enseñar, preparar la clase, la forma en que se dirige a los alumnos y cómo maneja, es decir, si existe o no existen estas, estos factores que son las amenazas, los castigos o las recompensas. Dentro de esta parte de preparar la clase, pues entra también los factores centrales en el desarrollo del currículum del docente, es decir, los conocimientos, las habilidades y actitudes con que cuenta el docente para poder impartir esa clase. Para ello es importante que el docente conozca cuáles son sus conocimientos referentes a la materia que va a enseñar y también cuáles son los aspectos, las áreas, los parámetros que les gustan a sus alumnos para poder pues tener un mejor aprendizaje. En cuanto a la dimensión de las habilidades, pues tenemos esta parte de las estrategias que el docente aplica en clase para poder alcanzar sus objetivos. De esta forma, también es importante que si no conocemos algún tema, yo como docente y quiero abordarlo en clase, pues es importante ponernos a investigar antes de llegar a clase y siempre algo muy bueno que nos va a ayudar, pues es transmitir a los alumnos alguna otra información que ellos desconozcan, que no vengan quizás en el libro o en los en la planeación de mi clase. Podemos incluso a veces agregar algo de sabías qué y dar alguna información extra referente a la clase. De esta manera, pues vamos a estimular esa curiosidad en nuestros alumnos y que se puedan interesar en los contenidos. Eso es lo que también tenemos que estar haciendo constantemente para que, pues, lo principal, alcancemos nuestros objetivos. También la actitud es muy importante porque para esto se requieren, obviamente, tanto conocimientos, habilidades y cualidades que tiene el docente. Nuevamente, en esta parte es importante considerar el conocimiento que tengo yo como docente sobre esa asignatura, en qué, con qué habilidades cuento, cuáles son mis capacidades, qué puedo utilizar para poder impartir esta clase. Y también lo más primordial es alcanzar ese objetivo que tengo para esa clase. Los alumnos pues siempre van a estar en un proceso continuo de aprendizaje. Sin embargo, durante la educación secundaria es más, un poco, sí, un poco más fácil poder establecer normas y límites a los alumnos, porque se encuentran en la etapa de la adolescencia y es donde surgen muchos cambios a nivel neurológico, donde a veces decimos, es que ese alumno pues no pone atención, está, no presta atención, no, no tiene el interés por aprender, no entrega tareas, no participa en clase. Entonces es principalmente por todos estos cambios que van sufriendo al transcurrir la etapa de la adolescencia.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como profesor? Pues tengo que diseñar estrategias que a ellos les permitan asimilar estos contenidos que yo estoy transmitiendo. Y también, pues, planificar cada una de mis acciones, porque esto le va a dar orden a mi clase, le va a dar estructura y esto va a ser mi base para que ellos puedan aprender, que es nuestro principal objetivo. Sin embargo, como ya les decía, es importante considerar los siguientes factores. Los factores cognitivos que, pues, principalmente se refieren a esta parte de prestar atención, de la memoria de trabajo, de que puedan planificar, que puedan llevar a cabo sus actividades. Los factores sociales también, que principalmente consisten ahorita con pandemia, es algo que también ha afectado a los alumnos, desde preescolar hasta universidad, porque la interacción social es vital para cualquier ser humano. Sin embargo, durante estas etapas escolares es cuando más importancia tiene, porque esta interacción social lo que nos permite a nosotros, pues, es generar conexiones neuronales que más tarde nos van a servir, pues, precisamente para prestar atención, para concentrarme, para guardar información en mi mente, en mi memoria, para poder planificar, para poder solucionar conflictos. Y es por eso que ahorita estas características se están debilitando por esta falta de interacción social. Como ya hablábamos sobre el currículum del docente, sus conocimientos, sus estrategias, sus habilidades, sus capacidades referentes a la manera de aplicar los contenidos en clase. Tenemos el contexto que principalmente, pues, se da en la escuela, pero ahorita por pandemia, pues, vemos que hay diferentes contextos que están influyendo en el desarrollo de nuestros alumnos, que tanto es la familia como la escuela. Es algo complicado para ellos tener que combinar estos 2 escenarios en uno solo, que es en la casa, en la familia, donde realizo todas mis actividades. La mayoría de ellos casi no sale de casa por el temor a la pandemia. Y, pues, entonces, en este contexto, pues, sí puede repercutir ese espacio en el que ellos tienen para tomar sus clases, repercute en gran manera en, em, la actitud que ellos tienen en cada clase. Como les decía, la familia también constituye ese agente socializador. Hay muchos alumnos que, pues, no tienen un orden, una organización en casa y, pues, obviamente no lo van a tener en la escuela. Pero en esta etapa nosotros contamos con esta parte de la flexibilidad que hay de los alumnos, que están más abiertos y pueden absorber más, digerir de mejor manera la disciplina que ponga el maestro en clase. Y es algo que a nosotros nos va a servir mucho en cada uno de nuestros grupos. La escuela, pues, principalmente es los lugares o el lugar donde nosotros ya hemos destinado para llevar a cabo el desarrollo e integración a nivel individual. Y es algo muy importante actualmente porque no están acudiendo a una escuela física, sino todo es de forma virtual. Entonces, sí tenemos que buscar esas estrategias que nos permitan hacer de este entorno virtual algo apropiado y semejante a lo que es la escuela a nivel presencial, que exista esa interacción entre los alumnos, que puedan realizar actividades y de esta forma, pues, beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, en esta parte, pues sí me gustaría comentarles que
el objetivo de la disciplina, pues es principalmente reconstruir, consensuar y elaborar normas específicas para mi clase. Voy a fijar mis objetivos, voy a diseñar mis estrategias que a mí me permitan, pues, generar una buena convivencia entre los miembros del grupo. En esa línea, pues la disciplina no consiste en ser autoritario dentro del salón de clases, sino principalmente en el conjunto de actitudes desarrolladas por el docente que van encaminadas a conseguir que el alumno esté ocupado y trabajando en las tareas, pero también que nos permita a nosotros minimizar esos comportamientos disruptivos en el grupo. Porque luego vemos por ahí algunos alumnos que se salen del contexto de la clase, que empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Entonces, para esto sí es importante establecer esa disciplina dentro del aula. Unos 2 minutos máximo que yo dedique a decirles a mis alumnos cuál es el objetivo de esa clase y cuáles son las reglas o normas que vamos a seguir para esa clase, eso me va a ayudar a mí a comenzar a establecer esta disciplina en la clase, porque principalmente ahorita lo que los alumnos en este desarrollo evolutivo que están teniendo, pues lo que buscan es encontrar cuál es su identidad. Y dentro de esta dinámica, lo que tenemos que hacer como docentes, pues es comenzar a establecer normas, límites en mi salón de clases, para que esto me permita a mí gestionar y controlar esas conductas en el aula. Entonces, hasta aquí, pues sería nuestro primer tema. Les voy a dejar el primer ejercicio en la plataforma. Van a tener esta semana para poder realizarlo. Ya una vez que lo hayamos realizado, todos, voy a enviar otra actividad. Esta primera actividad, pues, es principalmente para abordar el tema de la disciplina en el aula. La siguiente vamos a abordar el tema de las conductas disruptivas en el aula. Posteriormente vamos a ir explicando cada uno de las estrategias que nos van a permitir a nosotros como docentes poder modificar ciertas conductas que existen en el salón de clases. Entonces, hasta aquí sería nuestra primer cápsula y ya enseguida les dejo la primera actividad. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, pues quedo al pendiente en el correo.